Así como el universo comenzó, como un oscuro y vacío singular, así comenzó la más reciente obra de Carlos Rampolla. Un lienzo en blanco con capas de oscuridad, pronto sería envuelto en las nebulosas del cosmos. La escala de esta pieza refleja la enormidad de la creación misma. Sus colores intrépidos capturan apenas un mínimo de la demostración de luz interestelar del universo. En un gigantesco movimiento de Big Bang, salpica las estrellas del universo. Carlos Rampolla nació el 7 de abril de 1978 en Ciudad de Panamá, de Carlos Arturo Rampolla Robí y Yolanda Edith Mora Bonilla. Here we are in this old and beautiful building called Panamá la Vieja. And this is where all begins many years ago. El primer encuentro de Carlos con el arte comenzó a los 2 años de edad, mientras diseñaba dibujos en la acera. Sus padres se dieron cuenta y alimentaron su temprana devoción al arte. A medida que Carlos creció como artista, también creció el apoyo de su madre. Yo como madre te deseo que tengas éxito y una prosperidad económica, una salud buena y que muchos jóvenes sigan tu ejemplo. En 1996 se inscribió en la Academia de Arte Ganexa en la ciudad de Panamá. Carlos creó muchos retratos e ilustraciones que celebran a la familia y su amor a Panamá. En 1999, Carlos fue elegido como uno de los jóvenes artistas prometedores de Panamá. Sus pinturas fueron expuestas en galerías de arte y centros culturales a través del país. En el año 2000, Carlos creó retratos de celebridades panameñas. Señor Alberto Mota. El señor Mota fue un trabajador muy perseverante, visionario, y eso fue uno de los motivos por el cual decidí pintar su retrato. Esta fue una pintura que hice en el año 2000, un retrato al gran campeón Lafitte Pincay Jr. Con la bendición de su familia, se mudó a San Francisco, California, en el año 2002. En el 2003, creó una pieza titulada 100 años de mi Panamá, en honor al centenario de Panamá, y la flor del Espíritu Santo, honrando a la flor nacional del país. Me gusta porque está como enfocando al arte y está, no solamente como que ves la política de la manera normal que todo el mundo la ve, sino pues de una manera artística. He did a really good, rendition of Michael Jackson's face and everything. He's got the body and the paint splatters just add so much to it. Desde el 2004, Carlos ha capturado la belleza y la emoción de su nuevo hogar. I think it's a very vibrant art. This is very, very good also because this is San Francisco. El arte de Carlos incluso inspiró una película sobre su obra llamada La mente inconsciente. You're a famous artist. It must feel good. Well, I'll let you get back to your party. Nice to meet you. Dreams do come true. En el 2011, los astros se alinearon cuando Carlos comenzó la construcción de su obra maestra, Explosión en el Cosmos, una pintura a gran escala de 10 pies de altura por 14 de ancho. En el 2013, Carlos trajo su visión al mundo. They have a connection. Yeah. This part right there in the top, it connects with this one over here in the bottom. And also have movement. I don't like straight lines. During the time you were painting Explosion in the Cosmos, did you ever get frustrated? It's a moment of excitement. You can describe it as something very special. Carlos, you've done magnificent work here. So I always explain the process with the dark colors of the nebula, the dark blue, the purple, the magenta.
and then add white flash paint. Finally, apply the different colors, the orange, turquoise, burgundy, and yellow to give the sensation of explosion in the cosmos. Para ver más el arte de Carlos Rampolla y para obtener información sobre los próximos espectáculos, visite carlosrampolla.com.